slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio del canal de Alfonso Frey. Vamos a ver, las baterías de los coches eléctricos, en primer lugar, están estandarizadas hoy mediante la aplicación de iones de litio. Por eso quizá ya sí tengas una familiaridad con el hecho de que va a hacer falta abundante litio para cuando en los años sucesivos se vendan muchísimos más coches eléctricos de los que se están vendiendo hoy. Pero eso no va a ser un gran problema por todos los yacimientos que se están descubriendo nuevos. Lo iremos tratando cuando toque, en principio una vez al año, pero no es el problema que a mí más me preocupa para que la industria del coche eléctrico se estandarice. Es y sigue siendo el mismo, el del coste. ¿Y el del coste con qué elementos tiene que ver? Con unos cuantos, pero el principal de todos ellos es el precio. Lógicamente, para poder vender coches eléctricos por 10.000 euros, como ya se están vendiendo en China, coches urbanos, coches eléctricos urbanos, pequeños, con autonomía de 200 kilómetros, solo en China los venden a ese precio, en Europa, en América y en el resto de Asia los venden a un precio muy superior, porque el transporte encarece muchísimo, pero significa que ya tienen la capacidad de hacer esas baterías para que duren 200 kilómetros para un coche urbano. Bueno, pues para que eso sea posible para todo el planeta, y antes de llegar a 10.000 hay que llegar primero a 25.000, y luego a 20.000, y luego a 15.000, y luego a 12.000. Y yo estoy convencido de que se llegará por la enorme cantidad de personas del mundo de la ingeniería que están trabajando en eso. Pero te voy a dar un repaso muy breve sobre los distintos tipos de baterías. Algunos de ellos, por cierto, muy antiguos. La de iones de litio está estandarizada. La química, la batería, desde el punto de vista de hardware, tiene reacciones químicas entre los materiales que la componen. Y materiales hay unos cuantos. No olvidemos que además del litio hay un poco de cobalto, un poco de manganeso. Bueno, pero las tecnologías es en lo que me baso para distinguirte los tipos de batería. La de iones de litio en estado líquido, que es la que proporcionó premio Nobel de Química a 3 investigadores en el año 2019, en la historia de la industria del automóvil, antes de ayer, como quien dice, aunque ya son 5 años. Las de níquel, metal, hidruro que se siguen haciendo y que son de toda la vida, que por cierto, las baterías de los coches eléctricos, en cuanto a tecnología para generar electricidad es siempre el destino final de lo que necesitamos, son iguales que las del móvil y que las baterías de cualquier otro dispositivo, que las de un ratón inalámbrico de ordenador, en fin, de los mismos materiales. Existen las de plomo ácido, que son muy antiguas, de mediados del siglo XIX, por cierto, pero las están utilizando en algunos coches, algunos fabricantes. Luego también están combinando litio con azufre, también están combinando algo de grafeno. Por cierto, hay una empresa de España, espérate un momentín, Gravat es el nombre, que está trabajando con el grafeno. Otro día te hablaré del grafeno porque es un material que es prometedor. Es otro elemento químico con átomos de carbono exclusivamente, monocapa y de forma hexagonal. Pero no toca hoy que te lo mencione, solo lo he dicho de pasada. Vale, ¿dónde están investigando? La inmensa mayoría de las baterías son de iones de litio en estado líquido hoy. Y también las baterías de almacenamiento para las plantas de energía solar. Si tienes curiosidad en el tema de la industria del automóvil, aprovecho para recordarte que tienes una lista de reproducción de coches eléctricos y ahí están todos los vídeos que guardan relación unos con otros. En otro vídeo te hablé de las plataformas
que es lo que maneja la batería y el resto de partes mecánicas de un coche eléctrico. Y hoy te estoy hablando de los tipos de batería. Quédate con que iones de litio en estado líquido, iones de litio en estado sólido es lo que ya están probando varios fabricantes, en particular BID, NIO y CATL. Ahora te hablo de estas tres empresas. Tesla no lo ha dicho oficialmente, aunque todo el mundo da por supuesto que alguna prueba estarán haciendo porque tienen una parte de la gigafactoría de Texas dedicada exclusivamente a hacer pruebas e investigación. Y luego también hay aluminio-aire. Hay muy poquitos coches con esas tecnologías, ¿vale? ¿Y por qué son las más utilizadas las de iones de litio en estado líquido? Pues porque el litio, por una parte, es el metal más ligero, por otra parte es muy buen conductor, tiene muy buena densidad de energía. Tengo montones de tablas con datos, pero como no quiero marearte con eso, a ver, la densidad energética es muy alta en comparación con otros minerales y con otros metales. 250 vatios hora por kilogramo se ha alcanzado, Tesla lo ha superado claramente. Pero la investigación ahora viene con las ventajas que puede proporcionar, en vez de tener el litio en estado líquido, tenerlo en estado sólido, porque al final esto es acción o no acción de ánodos y cátodos para generar electricidad. Unas membranas tienen que separar muy bien las baterías con celdas de estado líquido, porque el líquido se cuela casi por cualquier rendija. Necesitan un nivel, tienen que ser estancas en un nivel más alto. Con las de estado sólido no, y eso permite que se desgasten menos. En cualquier caso, el litio no tiene efecto memoria. La batería no se descarga y recarga porque pierda efecto memoria, sino solamente por el uso natural del desgaste de las reacciones químicas. Las piezas se calientan mucho y se van desgastando. Iones de litio en estado líquido, iones de litio en estado sólido, que son las últimas pruebas. Y también BID, de la que ya te hablaba en otro vídeo, de los coches eléctricos, está ya con unos cuantos modelos, no han dicho la cifra, pero se suele calcular que alrededor de entre 50 y 100 coches pueden tener circulando con baterías de sodio. Como es un tema muy nuevo, lo dejaré para más adelante tratar un monográfico o no, según lo vea. Pero es muy prometedor en todo, en la densidad de energía, en la cantidad de recargas, en la autonomía con igual peso. El peso, por cierto, de las baterías no es un problema. Y ahora, para terminar y satisfacer la inquietud de las preguntas que te he hecho al principio del vídeo, te las respondo. Las baterías de los coches eléctricos que se hacen hoy, porque si te vas a comprar uno en principio va a ser fabricado recientemente, duran bastante más que todo el resto del coche. No más, bastante más. Está muy difundida una cosa que hoy es un poco ya leyenda urbana de que la batería de un coche eléctrico dura 5 años. Hay Teslas circulando del año 2012, han pasado 12 años y siguen funcionando y han perdido entre un 15 y un 25% de su capacidad de carga, que es muy poco en 12 años, pero no todos los fabricantes han tenido esos logros en los coches que hacían hace 8 o 10 años. En los que hacen hoy, sí. Las baterías tienen de 8 años en adelante de duración con garantía y en principio hasta 12 o 15. ¿Seguirán bajando los precios? Sí. En otros vídeos más técnicos te pondré gráficos para que veas la bajada del coste de fabricar una batería que dura lo mismo y que permite hacer los mismos kilómetros de autonomía. Los puntos de recarga siguen siendo un problema, pero tenemos el principal de todos, que es el del coste para poder hacer coches económicos. Algunos tirarán por el ferromanganeso, con litio también, algún fabricante como Renault, en lo que dan con la tecnología que las maneje, y además la misma batería funciona de forma diferente según la maneje un software u otro con las inteligencias artificiales. Te hablaré de las plataformas y las inteligencias artificiales que hay en los principales fabricantes del mundo, como ya te dije en un vídeo monográfico sobre eso. Y hoy nada más me despido deseándote que tengas muy buen día, que te vaya muy bien. Chao.